Muy bienvenidos a la entrevista de la semana. Mi nombre es Carolina Chimoy y para hablar de las elecciones legislativas anticipadas en Francia y del auge que están ganando los partidos de extrema derecha en Europa y en el mundo, hoy viernes 5 de julio me acompaña Gaspar Estrada desde París. Bienvenido, Gaspar. Él es director ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y Caribe en el renombrado Instituto de Estudios Políticos de París, Sciences Po. Gaspar, este periodo entre las dos vueltas de elecciones allá en Francia ha estado marcado por incidentes, insultos contra los candidatos, pero también por la violencia física contra ellos y contra candidatos de todas las tendencias. Francia, entonces, bajo tensión. ¿Cómo estás viviendo tú la actual situación allá en el país y cómo la calificarías? Hola, buenas. Un saludo en primer lugar a ti y a tu auditorio. Yo creo que efectivamente podemos calificar este escenario político como un escenario marcado, por un lado, por la efervescencia política. Claramente todas las encuestas y los propios resultados de la primera vuelta de estas elecciones legislativas dan muestra de una gran efervescencia política, es decir, los franceses se están interesando en estas elecciones, están participando, acudiendo masivamente a las urnas. La tasa de participación de la primera vuelta fue la más elevada en los últimos 30 años. Eso da muestra de este interés de los franceses en la política. Sin embargo, esta efervescencia ha venido de par con mucha tensión y polarización política. Ha habido efectivamente agresiones físicas contra candidatos o sus representantes a nivel local. Ha habido también una desinhibición, una liberación de palabras racistas, xenófobas, y eso pues efectivamente y evidentemente no es un buen dato para la democracia francesa. Una polarización total. Veíamos también cómo el jugador del equipo nacional de Francia se expresó al respecto, Mbappé, ¿no? Pero bueno, este domingo todo se decidirá con el resultado del partido de ultraderecha, la Agrupación Nacional, RN por las iniciales en francés. Gaspar, la cifra clave aquí es 289. Sabemos que si este partido obtiene esa cifra, se dará la extraña situación en la que el presidente Macron tendrá que nombrar a Bardella como primer ministro, y si ninguno de los partidos llega a esa cifra, se tendrá que formar una coalición entre varios partidos. ¿Qué tan importante será este resultado, ya no solo para Francia, sino para Europa? Bueno, me parece que los resultados de estas elecciones legislativas serán fundamentales no solo para el futuro de Francia, sino de Europa y yo diría de la política internacional. ¿Por qué pienso esto? Porque efectivamente lo que pase en Francia pues va a tener consecuencias muy importantes para el futuro de la Unión Europea. Acaban de llevarse a cabo elecciones europeas, habrá un nuevo ejecutivo comunitario, habrá también un presupuesto que habrá que negociar y no hay que olvidar que hay una guerra en Europa tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Francia y Emmanuel Macron de manera personal se ha involucrado mucho en esta guerra en Ucrania. Francia ha enviado armas de largo alcance a Ucrania y teniendo en cuenta, la proximidad histórica del partido de extrema derecha Encuentro Nacional con Rusia, está claro que esta llegada de la extrema derecha al poder tendría consecuencias en la guerra en Ucrania. No podemos olvidar que el día de ayer la Cancillería rusa apoyó formalmente vía Twitter a los candidatos del partido Encuentro Nacional. Eso fue duramente criticado por el gobierno y por la mayoría de la clase política francesa. Entonces me parece que está muy claro lo que está en juego, ya sea a nivel europeo, ya sea a nivel de la guerra en Ucrania y más generalmente sobre la posición de Francia en el mundo, que no podemos olvidar, es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, tiene armas nucleares, es miembro del G7 y por ende tener a su cabeza, al menos a nivel gubernamental de jefe de gobierno, a un líder
abiertamente prorruso y euroscéptico, pues eso tendría implicaciones mayúsculas para el futuro de Europa. Gaspar, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, asumió esta semana la presidencia rotatoria de la Unión Europea. Hoy está en Moscú reunido con el presidente Putin. Los líderes comunitarios dicen que esto es a título personal. Pero además Orbán ha creado una nueva bancada en Bruselas, la de los así llamados Patriotas para Europa, que se supone agruparía a los partidos ultraderechistas en el Parlamento Europeo. ¿Qué nos dice todo esto sobre la tendencia en Europa? Cuando uno ve con un poco más de distancia los resultados de las elecciones europeas, si bien hubo un aumento de los votos para figuras de extrema derecha, ya sea en Alemania con la AfD, en Francia con el Encuentro Nacional, lo que uno ve a nivel más general es que uno puede constatar una cierta estabilidad de los resultados y de los grandes equilibrios políticos en la Unión Europea, en los 27 Estados miembros. ¿Por qué lo digo? Porque el Partido Popular Europeo se mantuvo como la primera fuerza política en el Parlamento Europeo, los socialdemócratas la segunda, y digamos, Ursula von der Leyen debe ser, si el Parlamento lo ratifica, mantenerse como próxima presidenta de la Comisión. Un socialdemócrata va a asumir el Consejo, Antonio Costa, y en el fondo la gran pregunta que existiera si los liberales iban a poder mantener su tercera fuerza, y bueno, ya se puede decir que hubo un acuerdo a nivel de jefes de Estado y de gobierno en Europa con el nombramiento de Kaja Kallas como vicepresidenta de la Comisión a cargo de los temas de política exterior. Está claro que hoy en día hay un debate sobre el peso y la influencia real de la extrema derecha en las instituciones comunitarias tras pues estos buenos resultados de esas formaciones políticas. Sin embargo, el gran problema de estos partidos es que siguen estando divididos, que tienen diferentes puntos de vista sobre temas centrales para la Unión Europea, ya sea el tema de Ucrania o el tema de la construcción europea y el posicionamiento frente a esta construcción. Está claro que una lideresa como Giorgia Meloni no comparte los puntos de vista de una Marine Le Pen, por ejemplo, y eso hace que al tener grupos divididos en el Parlamento, pues no tengan la fuerza política a la cual podrían aspirar si estuvieran unidos. Y desde ese punto de vista, esta construcción de esta nueva formación en Bruselas, impulsada por el primer ministro Orbán, pues solo traduce un poco esta división que existe dentro de la extrema derecha europea. Correcto, y muy interesante porque ahí notamos que no podemos dividir tampoco o poner a todos estos partidos en un mismo polo, ¿no? Hay muchos tonos grises, como bien decías, lo cual también le posibilita, por ejemplo, a von der Leyen a negociar sobre ciertos temas con algunos de estos partidos. O, por ejemplo, también sabemos que la AfD, el partido ultraderecha alemán, ha dicho ya que no quiere ser parte de esa bancada que está inaugurando Orbán. Vamos a ver si aún será la situación, porque también han cambiado muchas veces de opinión, pero es muy interesante ver esos tonos grises que acabas de mencionar. Sin embargo, tampoco no podemos negar que a nivel europeo y a nivel global existe una polarización y, como bien decías, lo hemos visto muy marcado en Francia, muy marcado en Alemania y también lo vemos en Estados Unidos. ¿Qué opinas acerca de la situación que tenemos allá y las elecciones que están ya a la vuelta de la esquina? Bueno, pues es un escenario muy tenso porque de la misma manera que las elecciones en Francia tienen consecuencias, diría yo, nacionales, regionales y globales, pues, ¿qué se puede decir de la elección americana? Evidentemente es una elección que tendrá consecuencias globales por el peso de Estados Unidos en el mundo y por la voluntad de Donald Trump, si regresa a la presidencia, de destruir el orden liberal tal como lo hemos conocido al día de hoy y, digamos, socavar los fundamentos de la democracia estadounidense. Con un Joe Biden que manifiestamente tiende a mantenerse en la campaña presidencial a pesar
de su pésimo desempeño en el último debate, con crecientes dudas dentro de su entorno inmediato al respecto de su capacidad de seguir siendo presidente en el caso que sea reelecto durante 4 años, y muchas dudas en el mundo al respecto del liderazgo de Estados Unidos. Entonces me parece que es una elección muy tensa, muy indefinida, y que habremos de seguir muy de cerca en Deutsche Welle. De todas maneras, lo estaremos haciendo y la verdad es que la tensión se siente ya porque, como bien dices, tendrá efectos a nivel internacional. O sea, no sé, eso no se puede negar, pero claro que también tendrá un efecto directo en América Latina y el Caribe. ¿Qué estamos observando ahí en cuestión de polarización y esta tendencia que vemos a nivel global? ¿Cómo se refleja esto allá en la región de la cual también nos ocupamos mucho nosotros dos? Bueno, me parece que esta tensión es muy palpable en América Latina y el Caribe, sobre todo tras la pandemia, que aumentó la pobreza, las desigualdades, con una región en la cual sus sociedades pues tienen mucha desconfianza hacia sus dirigentes, ya sea a nivel político o económico, y con gobiernos muy divididos que no tienen mayoría en el Congreso para aprobar reformas, y con un contexto pues de mucha tensión, de poco crecimiento económico. Y entonces es en ese sentido donde hemos visto en los últimos años pues un gran sentimiento de desencanto frente a la política, a los políticos, y por ende muchas alternancias a nivel político. A pesar de que en algunos casos, como el caso de México, por ejemplo, o de República Dominicana, hemos visto elecciones marcadas por la continuidad este año del 2024, está claro que ha habido en la última década y en los últimos, yo diría, 4 o 5 años, sobre todo desde la pandemia, pues una gran voluntad de cambiar y de alternancia, y un gran desencanto frente a la política y los políticos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la entrevista de la semana. Gaspar Estrada, politólogo del Sciences Po, nos acompañó desde París. Muchas gracias. Gracias a ti y a tu auditorio.